Hola amigos, bienvenidos una vez más a otro comentario de la escuela sabática de este último trimestre del año 2017, donde estamos considerando el tema número 9 titulado Ninguna condenación, como podemos ver aquí en la pizarra. Ninguna condenación es el tema número 9 y lo habremos de repasar este sábado 2 de diciembre del presente año 2017. Este tema se basa en ideas planteadas por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Y este capítulo tiene 39 versículos y al igual que los capítulos 6 y 7 está dividido en dos secciones. La primera va desde el versículo 1 hasta el versículo 26 o 27. Sí, hasta el 27. Y esta sección lleva por título La vida en el Espíritu. Desde el 28 al versículo 39 de Romanos 8 está la segunda sección en que se ha dividido a este capítulo de acuerdo a la Biblia. Y entonces, a partir del 28, el título es Más que vencedores. En esta semana o en este tema número 9 vamos a estar considerando solamente los versículos 1 al 16. ¿Cuáles son las ideas más importantes de estos versículos? Propongo que en primer lugar consideremos la palabra condenación. ¿De qué? ¿Condenación de qué o por qué? Esta podría ser una idea importante de este tema. Otra idea muy valiosa a considerar y a discutir ampliamente sería andar en el Espíritu. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Porque el apóstol Pablo menciona esta expresión frecuentemente en los versículos 1 a 16 de Romanos 8. Otra idea más, andar en la carne. Nos queda claro qué significa andar en la carne, porque también esta idea está incluida dentro de estos 16 versículos de Romanos 8. Y el último tema podría ser libres, es decir, hijos de Dios. Vamos a comentar un poquito más con detalle estas ideas de Romanos 8, que es el tema para esta semana o este tema número 9. Bien, condenación. Dice el versículo 1 de Romanos 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿de cuál condenación se nos está hablando aquí? Pues de la condenación que se presenta en Romanos 7. ¿Y qué condenación se presenta en Romanos 7? Creo que en los versículos 24 y 25 de Romanos 7 nos dan una pista del estado condenable o condenado en el que o al que se refiere el apóstol Pablo. 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues alguien que está sometido a un cuerpo de muerte está condenado. El versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Me parece que de estos versículos podemos sacar una explicación de la manera en que hay condenación. El pobre hombre está condenado porque, y sobre todo el hombre que ha considerado los pensamientos divinos. El hombre que no conoce a Dios, que no sabe nada de Dios, no tiene estas consideraciones, pero el que conoce el ideal divino, como el apóstol Pablo en Romanos 7, se descubre condenado en una situación entre la espada y la pared. Su mente, en la que ha comprendido la voluntad de Dios, le dice que debe seguir la voluntad de Dios. Pero en su cuerpo están las inclinaciones, las tendencias, la ley del pecado y de la muerte. Los seres humanos, al vivir esta experiencia, pues prácticamente estamos condenados, sentenciados. Si no del todo a sufrir las consecuencias de la ley de pecado y de muerte, que finalmente así es, por lo menos condenados a vivir esta vida contradictoria entre querer hacer lo bueno y no tener todo el cuerpo, todas las facultades en orden o en línea para hacer eso bueno. Esa es ya una situación bastante lamentable que vendría a ser como una condenación. Así que Romanos 8, seguramente donde dice, ahora pues ninguna condenación hay,
se refiere a Romanos 7. Y entonces ahí mismo en el versículo 1 de Romanos 8 nos dice este versículo de memoria: para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En la guía de estudio nos comenta que andar debe entenderse como conducirse. Y conducirse pues implica de manera práctica por lo menos la forma en que decidimos, la forma en que pensamos de nosotros mismos, de las demás personas, de la vida en general, de Dios, la forma en que actuamos, la forma en que reaccionamos. Todo eso está dentro de la palabra conducirse, que con fines prácticos es lo que quiere decir la palabra andar. ¿Cómo entonces nos conducimos en el Espíritu? Pues el mismo apóstol Pablo nos da algunas recomendaciones aquí en Romanos 8. Dice el versículo 3: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Versículo 4: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 5: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 6: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El versículo 7: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y así continúa el apóstol Pablo explicando este conflicto que hay entre vivir en la carne, o dependiendo de la carne, y vivir en el Espíritu. ¿Cómo entonces nos conducimos en el Espíritu? Yo propongo que en primer lugar hacemos nuestro tanto el ejemplo, las enseñanzas del Señor Jesús, que las podemos obtener al leer los evangelios y al meditar ampliamente en los evangelios, como además a través de la oración. Cuando uno ora, experimenta el milagro, el poder creador del origen. Ya lo habíamos comentado en el tema anterior. El mismo poder que tuvo Dios para llamar las cosas a la existencia en este planeta, por lo menos, es el mismo poder capaz de transformar nuestra naturaleza. Lo que decíamos, nuestra forma de pensar acerca de distintas cosas, nuestra forma de reaccionar, nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de tomar decisiones. En eso tiene que implantarse la naturaleza de Cristo, quien se hizo, tomó nuestra condición caída, desventajosa, para sacarnos de la situación en la que estábamos. Entonces, cuando aceptamos al Señor Jesús, tanto por sus enseñanzas en los evangelios como por la práctica de la oración y nuestra confesión ante Él, así logramos tener el espíritu de vida en nosotros y somos conducidos o andamos según el Espíritu. Quien anda o se conduce en el Espíritu, pues busca también pensamientos de vida y paz, y además las experimenta. Dice el versículo 6 de Romanos 8: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así que podríamos preguntarnos que si no hay vida y paz en nosotros, pues a lo mejor tenemos un problema en cuanto a conducirnos o andar en el Espíritu. Esta expresión entonces del apóstol Pablo, que para nuestro castellano y para nuestros tiempos podría resultar difícil, parece que solo hace alusión al hecho de practicar la lectura reflexiva y profunda de la Biblia, orar al Señor Jesús y por supuesto compartir ese carácter de Jesús con las otras personas. En pocas palabras, eso podría significar andar en el Espíritu. Pero el apóstol Pablo también habla de que hay la posibilidad de andar en la carne, la idea número 3. ¿Cómo es andar en la carne? Pues aquí simplemente podríamos decir que sería dejarse llevar por nuestra forma natural, como pongo aquí en el pizarrón, nuestra forma natural de ser. Parece, y hay evidencias, pruebas, de que hemos heredado tanto las virtudes como los defectos de nuestro padre,
a través de nuestra biología y de nuestros genes. Y hay ocasiones en que comprendemos nuestros errores y lamentamos por qué, a pesar de que queremos dejarlos o abandonarlos, con frecuencia terminamos repitiéndolos. Porque tenemos una forma natural, sin esfuerzo, y además muy impulsiva, que nos lleva a vivir de una manera que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Eso es lo que podríamos considerar vivir en la carne. En otras palabras, como decimos aquí en este último punto, vivir en la carne es ignorar a Dios. Hemos comentado con mis compañeros en la iglesia a la que asisto que Dios no va a dejar a alguien fuera del reino de los cielos por sus pecados, por matar, por robar, por mentir, por codiciar, por cualquiera de esos pecados. Quien se quede fuera del reino de Dios lo va a hacer porque despreció las oportunidades, los recursos, la iniciativa de Dios para sacarlo de esos pecados. Vivir en la carne es vivir a las chispas de nuestros propios pensamientos, negarnos a los llamados de conciencia que nos hace el Espíritu Santo, evitar la exposición a las enseñanzas bíblicas, evitar la oración. Esencialmente y en la práctica, eso significa andar en la carne. Y hay toda la posibilidad del mundo. Lo que advierte el apóstol Pablo es que andar en la carne nos va a llevar a la muerte. Y así es como termina cualquier persona que se deja conducir o que se conduce bajo sus impulsos naturales. La última idea de este tema número 9 sería libres, hijos de Dios, de acuerdo a Romanos capítulo 8, versículos 15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Estas palabras del apóstol Pablo que no resultan fácil de interpretar, pero que superficialmente es muy claro el mensaje. En estos versículos encontramos que con la muerte del Señor Jesús, con su sacrificio, pudimos cumplir el espíritu de la ley, no por nosotros, sino que el sacrificio de Cristo satisface esa demanda de la ley, el espíritu de la ley. Ya hablábamos de la relación que hay entre la letra de la ley y el espíritu de la ley. Bueno, además de lograr eso, somos reconocidos como hijos de Dios. Otro beneficio del sacrificio del Señor Jesús es que ya no tenemos que estar esclavizados, sino que ahora somos adoptados. Y un adoptado es alguien que vive totalmente los derechos de la casa y de la familia a la que pertenece. Esto es lo que está enfatizando el apóstol Pablo en Romanos 8, 15 y 16. Esas son entonces las ideas principales del tema número 9. Condenación, ¿de qué? ¿Por qué? Número 2, andar en el espíritu, ¿qué significa? Número 3, andar en la carne, ¿qué significa andar en la carne? Y el último punto de este tema número 9, somos libres, somos hijos de Dios. Bien, vamos a quedarnos hasta aquí con el comentario a fin de que el video sea breve. En otra oportunidad, si hay el espacio y el tiempo, pues abundaremos un poquito más acerca de esto. La idea es de que puedan tener ustedes una guía para conducir su repaso o para participar del repaso. En el caso de los miembros, los alumnos, los que no son maestros, una idea de cómo puede llevarse a cabo el repaso y cómo prepararse para participar en él. Gracias por su atención. Nos vemos en el próximo comentario, el tema número 10. Nos vemos pronto. Que Dios les bendiga.